Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Una vez más con ustedes en esta tercera semana de clases. Bueno, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es la etimología, ¿correcto? La etimología, como bien ustedes ya saben, ¿no? De acuerdo a las clases anteriores, es la ciencia que se encarga de estudiar el origen de las palabras. Muy bien, el idioma español tiene su origen en dos lenguas. ¿Cuáles son esas dos lenguas? El idioma latino y el idioma griego. O sea, el español es una lengua hija de una lengua madre. ¿Y cuál es esa lengua madre? Es el latín. Casi desde los primeros momentos de la civilización, el mundo occidental habló prácticamente dos idiomas. Esos dos idiomas es el latín y el griego. Por eso, la mayoría de las palabras siempre van a tener su origen en esas culturas. Por eso, el día de hoy vamos a hablar cuál es la etimología de algunas palabras, ¿correcto? Obviamente son muchas palabras, pero vamos a enfatizar cuáles son las más importantes. Muy bien, en esos momentos en la pizarra tenemos que definir el concepto de etimología. ¿Ah? Etimología. Como les había dicho, que es etimología es la ciencia que se encarga de estudiar el origen de las palabras. Esa es la definición, más general, básica y elemental. ¿Correcto? Vamos a escribir acá en la pizarra. Es la ciencia la ciencia de estudiar el origen de las palabras. De todas las palabras, en este caso del idioma español, ¿correcto? La etimología también es una parte de la lingüística, es decir, forma parte de una ciencia más grande, que es la lingüística, ¿correcto? Muy bien, ahora, la etimología, ¿ya? Como busca cuál es el origen de las palabras, también se preocupa de cómo está estructurado las palabras, ¿correcto? Entonces, es importante saber cuál es la formación de las palabras. Entonces, es importante saber cuáles son los morfemas de las palabras, ¿correcto? Entonces, las palabras están estructuradas por morfemas. ¿Qué son morfemas? Son partes pequeñas que conforman, uniéndose, en un conjunto que vendrían a ser las palabras. Entonces, hay tres tipos de morfemas que son básicos y elementales que ustedes tienen que saber, que son los morfemas lexicales, los morfemas flexivos o gramaticales y los morfemas derivativos. Lo vamos a escribir acá en el esquema. Tenemos morfemas lexicales, morfemas, vamos a poner la M de morfemas, morfemas gramaticales y los morfemas derivativos. Muy bien, los morfemas derivativos. Los morfemas gramaticales son aquellos morfemas que nos informan, su misma palabra lo dice, accidentes gramaticales. Es decir, si una palabra es de género masculino o una palabra es de género femenino. O en ese caso es de número singular o número
plural. Pero en ese caso, los derivativos tienen una estructura. ¿Cuáles son esa estructura? Está estructurado por prefijos, está estructurado por infijos y por sufijos. ¿Correcto? A ver, los morfemas lexicales es conocido como ¿qué? Como la raíz. ¿Ya? Es la raíz, es la parte invariable de la palabra. ¿Ya? Entonces, muy bien, vamos a definir qué cosa es un morfema derivativo. ¿Correcto? Un morfema derivativo son aquellos morfemas que van a agregar una información adicional al lexema. Es decir, van a cambiar el significado de la palabra base. Vamos a poner, agregan información adicional a la palabra base. ¿Ya? Agrega información a la palabra base. Por ejemplo, si la palabra sería casa, ¿ya? Que es la palabra más sencilla. Casa, ¿no? Lugar donde vive alguien. Pero si digo la palabra casita, ya no te estoy diciendo que es una casa normal, sino es una casa pequeñita. O si digo caserón, ya estoy cambiando. Este herón, ¿ya? Este herón, este ita, son morfemas derivativos. ¿Por qué? Porque están cambiando de información. Te están diciendo que es una casa pequeña o una casa grande. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, vamos a definir acá los conceptos de prefijos, infijos y sufijos. ¿Qué son los prefijos? Básico. Se ubican antes de la raíz. ¿Ya? Antes de la raíz. Infijos se ubican en la raíz y el sufijo. Por acá. ¿Correcto? El sufijo. Y los sufijos se ubican, vamos a poner acá, después de la raíz. Antes de la raíz, entre la raíz y los sufijos y después de la raíz. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. De la palabra descuidado. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo. De esta palabra, descuidado. ¿Cuál es el prefijo? Des. Prefijo. ¿Cuál es la raíz? Cuid. ¿Y cuál es el sufijo? Ado. ¿Ya? Este es el sufijo. ¿Correcto? Entonces, esas son las definiciones básicas. A ver, acá tenemos un ejemplo, ¿ya? De la etimología. Este es un ejemplo de cómo ustedes deben desarrollar los ejercicios que están en la ficha. Por ejemplo, acá la palabra es democracia. ¿Qué significa democracia? Democracia es la unión, bueno, de dos palabras, que es demo y cracia. Demo, que significa, en ese caso, pueblo, y cracia significa poder. ¿Qué significaría entonces? El gobierno, el poder, cracia, que es
de la mayoría, o sea, el gobierno de la mayoría, ¿no? Democracia, gobierno de la mayoría. Hidrógeno, que significa hidro, hidro significa agua, y en ese caso gen, que significa origen, o sea, origen del agua. Entonces así ustedes tienen que buscar su significado de estas palabras, ¿no? Ustedes acá te están dando la unión, ¿no? Por ejemplo, acá es hidro más que más gen. Gen significa origen, hidro significa agua. Muy bien, chicos, eso sería la clase del día de hoy. Que tengan muy buenos días.